Bueno, nos metemos en el tema de hoy. Hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia sobre el abuso y maltrato en la vejez. Para dialogar de esto recibimos al doctor Dardo Roldán, presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente, doctor. Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, manejamos algunas cifras que recabó Subrayado y que son más bien del 2020, ¿no? 233 casos de maltrato. Estas situaciones se dan más contra mujeres que contra hombres, y a medida que el adulto mayor tiene más años, las situaciones son más complicadas, ¿no? ¿Cómo se para Uruguay frente a esta situación? No solamente por las situaciones que se dan, sino por cómo lo medimos, ¿no? Cómo las autoridades están al tanto de lo que pasa. Sí, este es un problema que como en otras franjas etarias, la gran dificultad que tiene es acceder a los datos porque generalmente la víctima no expresa siempre lo que sucede. Entonces no hay denuncias o queda como naturalizada una conducta que en realidad es una conducta inapropiada. Entonces los datos no son el reflejo de la realidad, y en Uruguay no tenemos datos precisos de esto porque también la llegada de las situaciones se dan por muchos lugares y no solo en uno solo que se centralice para contar los datos. Generalmente lo que nosotros hacemos es tratar de traer los datos que hay a nivel mundial, que generalmente se dice que 1 de cada 6 personas mayores son víctimas de algún tipo de abuso y maltrato. ¿Cuesta denunciar este tipo de hechos teniendo en cuenta estas cifras que reflejan que el 90% sea dentro del núcleo familiar? Sí, y sobre todo por identificar bien cuáles son las conductas que generan el abuso, porque nosotros cuando hablamos de esto generalmente impacta más cuando vemos una persona herida, con golpes o agredida físicamente. Pero hay otros tipos de maltrato, como el maltrato psicológico, el maltrato económico, la discriminación por edad. Entonces hay cosas que hacemos todos naturalmente y que son conductas que están naturalizadas en la sociedad y en el mundo, y que en realidad para las personas mayores son una situación de agresión o de violencia. Está bueno repasar y definir qué es maltrato y qué situaciones abarca. Por esa misma razón, quizá se puede estar dando alguna situación que, como la tenemos naturalizada, se da de forma inadvertida, ¿no? Claro, lo importante es que también cuando hablamos de las personas mayores, nosotros que estamos en una franja más joven por ahora, a veces si nos escuchan pueden decir, bueno, ¿y ellos qué saben? Pero en realidad esta es una fecha también para que las personas mayores tomen la palabra y digan qué es lo que significa esto, pero en realidad no todas las personas mayores sufren las mismas situaciones ni están en la misma situación de vulnerabilidad. Y lo más importante es que la edad sola no genera ni la vulnerabilidad ni el problema. A veces con los años, como decían ahora, las personas mayores sufren algunos problemas de salud que los hacen más vulnerables, problemas físicos, problemas mentales, y que eso generalmente puede, para la persona que la está cuidando, generar una sobrecarga y eso generar un factor de riesgo mayor para los cuidados, pero también para el maltrato, perdón. Pero también existen situaciones de vulnerabilidad social, familiar, las personas que están solas o que están en un núcleo familiar. En estos tiempos de pandemia se ha visto que tenemos que convivir más tiempo juntos, eso también es un factor de riesgo para las conductas violentas. Y también ha habido una disminución de los ingresos económicos, que eso también hace una tierra más fértil para los abusos económicos y patrimoniales. Mucha gente deja en manos de otros el manejo de sus finanzas y después se encuentra con que esos dineros no están. Entonces son todas un espectro muy amplio de situaciones que pueden llevar a estas situaciones de maltrato. Van surgiendo, por lo menos a mí, muchas dudas en torno a todo lo que va narrando, doctor, pero viendo un poco esas imágenes también, que a veces se llega hasta la pantalla, ¿no?, de situaciones de violencia hacia los adultos mayores, ¿cómo lo perciben ellos? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tiene a nivel psicológico, más allá de lo físico? Sí, eso claramente se vive con angustia y con miedo en muchas situaciones, y esa angustia y ese miedo es lo que a veces genera la dificultad para transmitirlo. Entonces, sea
una violencia física, emocional o patrimonial, muchas veces la persona que es vulnerable tiene una dependencia del otro, del agresor. Entonces, ¿pero lo percibes consciente sí, de ese maltrato? Muchas veces, como les decía, hay conductas que están naturalizadas. Por ejemplo, las personas que viven en la familia, no, vos no hagas esto porque ya estás viejo, o vos no hagas esto, no podés salir. Eso también a veces es incluso con la intención de cuidar. Por eso mi pregunta Claro. era definir bien de qué hablamos cuando hablamos de maltrato, justamente porque se pueden dar situaciones sin querer de alguna Claro, manera. esa sobreprotección a veces es como una limitación de las posibilidades de cada uno. Y claramente a veces las situaciones de maltrato son con intención o sin intención. Muchas veces queriendo hacer el bien, a veces podemos cometer estas imprudencias. Y también desde el punto de vista médico, también cometemos esa discriminación por edad. Una persona que se tiene que operar a los 80 años, hay situaciones en que le dicen, no, ya estás grande, pero que no sea la edad que condicione ese acto quirúrgico, por ejemplo, sino que sean las patologías que tiene. Si tuvo 3 infartos, 4 operaciones previas, bueno, el riesgo es mayor, pero no solo por tener 80 años. ¿Cómo se posiciona Uruguay, más allá de que no se puede determinar con exactitud las cifras de violencia? ¿Cómo se posiciona respecto a la región y al mundo? Nosotros no escapamos a la realidad del mundo. Lamentablemente nosotros estamos en una situación que somos, en América Latina, uno de los países más envejecidos. Entonces tenemos una población envejecida y eso hace que las diversas situaciones se den, tanto en el ámbito familiar, institucional, en todas las situaciones lamentablemente tenemos este tipo de vivencias. Desde la Sociedad de Gerontología, ¿cómo se valora el trabajo que está haciendo el Estado a través del MIDES, justamente velando por el bienestar de los adultos mayores? Entiendo las dificultades en recabar cifras, pero no tenerlas también le quita visibilidad al fenómeno, ¿no? Sí, no es que no se tengan, las que tenemos son las que llegan. Entonces nosotros lo que, más allá de evaluar lo que se ha hecho hasta ahora, lo que estamos tratando es de fomentar, sobre todo en el sector salud, que es una puerta de entrada muy importante para estas situaciones, que muchas veces si no se pregunta, no se llega a estas situaciones. Entonces nosotros siempre estimulando desde el sistema de salud para que todo el personal del equipo de salud, desde el funcionario administrativo hasta el médico, puedan estar sensibilizados con el tema y tener la sospecha para poder indagar sobre el tema. También es importante decir que todas las instituciones de salud, todos los prestadores, deben tener un comité de violencia que pueda abordar estos temas. Entonces siempre es un lugar más allá del MIDES, que es el centro de información y a donde uno puede acudir más rápidamente. Cualquier centro de salud puede ser también una puerta de entrada para recibir estos problemas. Claro, usted mencionaba situaciones a veces de destrato en el sistema de salud. ¿Dónde se denuncia, por ejemplo, cuando sucede allí? El mismo equipo de salud debería estar preparado para poder recibir esas Para recibir una denuncia que le pase en la casa, pero, por ejemplo, advirtiendo la situación de esa operación que a los 80 años se le niega. Con más razón. ¿Dónde se denuncia cuando el maltrato sucede desde el sistema de salud hacia el paciente? Con más razón en el mismo prestador siempre se puede hacer la denuncia, y si no, en el Ministerio de Salud Pública se pueden hacer explícitos esos problemas. ¿Le consta que se toman acciones para corregir esas situaciones? No me consta perfectamente, pero sí es una herramienta que se puede utilizar. Claramente todo esto... No, pero lo que pasa es que lo que plantea Lore me parece es que un médico de una institución que denuncie en esa misma institución, un familiar, la misma persona, termina siendo como raro, a veces como para investigarlo, para que le recaiga algún tipo de sanción, ¿no? No, por eso la forma de abordar este tipo de situaciones no siempre es salir corriendo a avisar. Por eso los equipos tendrían que, en la teoría es que tienen que abordar el tema para ver cuál es la mejor opción. Por ejemplo, capaz que si viene una persona y dice en casa me están pegando, por ejemplo, lo dice con miedo y esa persona luego tiene que volver a esa casa. Entonces es muy difícil decirle, bueno, vamos a salir corriendo. Lo que planteo es cuando es la violencia desde el sistema de salud, un médico, un enfermero a la persona mayor. Sí, por eso están las herramientas para denunciarlo. No, pero lo que digo es que sería como
tal vez hasta incómodo que se le creciera a la persona y no un compañero, me explico, entre los mismos pero compañeros. lo que pasa es que estas son situaciones incómodas, son situaciones fuera de lo que tendría que pasar. Claro. Entonces hay que escuchar la denuncia y hay que escuchar al denunciado, o sea, cuando se hace el procedimiento y se hace la investigación, pero siempre hay que expresar las situaciones que se dan. Doctor, ¿qué advierte que está pasando en las residencias de larga estadía? Hablamos que el 90% de estas situaciones se dan en el entorno familiar, porque bueno, en nuestro país la mayoría de los adultos mayores viven con sus familias. ¿Qué pasa con quienes viven en residencias de larga estadía? Que cada vez esa población crece más, ¿no? Exactamente, sí. Esto lamentablemente también es un problema y es una realidad que también existe. Eso no tenemos tampoco números concretos, pero sabemos que esas situaciones se dan y por eso la importancia de este día para tratar de concientizar tanto a las personas que puedan ser víctimas de maltrato, a las familias y también a los trabajadores para que tengan una conducta adecuada en el cuidado de las personas mayores. La mayor incidencia en mujeres, se habla de unas 3/4 partes aproximadamente, el 75%. ¿Por qué se da? ¿Son más vulnerables las mujeres? Eso es algo que se traslada de la sociedad general. Generalmente las mujeres históricamente son lamentablemente víctimas, mayor cantidad de víctimas de maltrato. Y la vulnerabilidad en este caso lo hace la edad, el ser mujer, pero a veces también el generar el cuidado. Las mujeres son las que más cuidan a otras personas, entonces también pueden ser víctimas de esas personas que son a las que cuidan. Doctor, ¿qué pasó con estas situaciones durante la pandemia? Usted mencionaba que quizás se potenciaron porque, bueno, aumentaron las horas de convivencia, pero también está todo aquel asunto del no dejar salir, del no verse, que en algún punto también puede ser considerado una vulneración de derechos, ¿no? Exactamente, eso nos costó mucha discusión y mucha preocupación, porque, como hablábamos hoy, está esa delgada línea entre el cuidar y el no cuidar, pero lamentablemente la situación llevó a que se debían tomar esas situaciones y claramente se vieron afectadas las personas, pero no así tanto en su salud y se pudo sobrellevar esta situación de la pandemia de la mejor manera. Sí es cierto que la situación de mayor convivencia, no tanto en instituciones, sino en la familia, podía generar mayor dificultad en estos temas. Con la pandemia y un poco de la mano de lo que consultaba Lore, con este levantamiento de la emergencia sanitaria, ¿se ve una vuelta al sistema de salud de las personas mayores? ¿Se retomaron consultas presenciales? Sí, eso ha aumentado mucho. Sí, igual se mantiene la herramienta de la consulta telefónica aún en muchos prestadores porque si bien para algunas cosas no era tan positivo, para otras sí puede ser una herramienta válida. Pero sí se ha visto el retorno de todas las personas y especialmente de las personas mayores a las consultas. ¿Y con qué se han encontrado? ¿Con un efecto pandemia? Sí, pero ya te digo, el efecto no es tanto por la pandemia específicamente, sino también por el tiempo que ha pasado. Claro, digo, 2 años donde claro, la persona no pudo hacer las consultas como las hacía de forma habitual, tal vez. Exacto. Claro, y 2 años en la persona de alguien añoso lleva un deterioro natural de... Sí, también lo que nos hemos encontrado es que si bien estos 2 años alejaron un poco la presencialidad, tampoco se dejaron de hacer controles claves en las enfermedades en forma tan importante como parece. Entonces, si bien las patologías crónicas han avanzado o ha pasado el tiempo, no ha generado tanta gravedad en esas patologías por este tiempo. Y actualmente, ¿cómo se está manejando la situación con este repunte, digamos, del virus? Que, bueno, la recomendación del uso de tapabocas vuelve a estar, bueno, como una sugerencia con más énfasis de las autoridades. Sí, eso es muy importante hablarlo porque si bien se terminó la emergencia sanitaria, la enfermedad sigue, la gente se sigue enfermando y también la realidad es que por la correcta inmunización y por la vacuna, los síntomas son menores y la gravedad de los síntomas son menores. Pero lamentablemente hay gente que se sigue enfermando y que se sigue muriendo por esta enfermedad. Siguen siendo las personas mayores las más vulnerables por la comorbilidad y por la patología que tienen, pero es muy importante seguir utilizando las medidas de prevención para evitar el contagio de estas enfermedades. Ahora, se viene el Día del Abuelo. Y creo que estamos todos en un momento que nuevamente nos replanteamos. Está bueno que se junte la familia. Yo misma me lo planteo con mi hermano y mis primas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ver al abuelo o no? ¿Cuál es la recomendación para este próximo domingo?
la recomendación sigue siendo cuidarse. Durante todos los días usar el tapabocas, que ahora se sigue utilizando. Sí. Lo trato de llevar como a lo cotidiano y lo real. Si nos juntamos a almorzar, no se puede estar de tapabocas. Por eso le decía, en los días previos, cuidarse mucho, usar el tapabocas, la higiene de manos para evitar el contagio. El día del abuelo en las instituciones, con mucha precaución, cumpliendo las normas de cada institución y tratando de hacerlo sin aglomeraciones, en forma espaciada. Ahí sí, dentro usar el tapabocas lo más posible, porque la comunidad cerrada es más complicado. Y en el ámbito familiar, salvo que tenga síntomas respiratorios, sí, el consejo es que si hay alguien con síntomas, por más leves que sean, no se acerquen o no vayan a compartir una reunión familiar. ¿Qué pasa con los besos y abrazos el domingo del Día del Abuelo? Obviamente si tenemos síntomas no, pero ¿qué pasa? ¿Se recomiendan o no? Y no, ahora lo que pasa... digo, parece menor y se puede reír, pero yo también lo viví con mis abuelas durante la pandemia. Está claro, claramente fue un deterioro, la pérdida del contacto físico fue un notorio deterioro en Yo creo que buscábamos las maniobras para poder hacerlo. Ir de tapaboca, tratar que fuera como de la espalda, pero que hubiera un poco de contacto físico. Estabas haciendo un daño, ¿no? Pero eso en esta etapa con la vacuna cambió mucho. Diferenciando en el ámbito familiar, si no hay síntomas respiratorios y se junta la familia, que se actúe lo más normal posible o lo que se ha vuelto más a la normalidad. Y en el ámbito institucional sí va a depender mucho de cada institución las conductas que toma y cómo organiza ese día, pero tener la mayor prudencia, sobre todo para evitar el contacto con el resto de la gente. Y sí buscar las estrategias que sean las menos peligrosas para poder tener ese contacto que tanto necesitamos. Como geriatra, cuando hay alguna consulta con un paciente mayor, ¿qué les dicen hoy, después de estos 2 años? ¿Qué les dice el paciente? ¿Qué les dice a ustedes en el consultorio? ¿Los ven tristes? ¿Los ven un poco más motivados ahora con este cese de la emergencia? ¿Cuál es el planteo que se puede tomar? Generalmente se los ve contentos de volver a ver, pero por eso, capaz que desde afuera se tiene una sensación diferente a lo que fue. Nosotros nos mantuvimos trabajando todo este tiempo y en contacto con los pacientes. Quizás se modificó en algo ese contacto, pero sí claramente la alegría de ver o de volver a ver o de volver a vivir situaciones que antes no. Pero también es cierto que muchas veces se vive diferente la realidad desde afuera que desde las propias personas mayores o lo que vivimos nosotros en el día a día. Yo los que tengo cercanos me dicen que ya están cansadísimos. Cansadísimos de la pandemia, porque en realidad se siguen cuidando. Entonces, nunca pudieron volver a su rutina habitual, ¿no? Pero eso es así y todos estamos cansados. Las actividades que realizaban para la pérdida de relaciones sociales, obviamente, que, o sea, claro, es innegable que tuvo un efecto negativo. No, pero seguramente si hablamos con alguien que trabaja con adolescentes, seguramente diga lo mismo. Sí. Y con escolares, yo tengo hijos chicos que van 2 días al colegio y 5 no, y también estamos todos cansados de esta situación. Pero lamentablemente es la realidad que nos toca vivir y es lo mejor para todos, buscar las estrategias para mantenernos bien durante este proceso. Y lamentablemente no ha terminado y nos queda un invierno todavía por recorrer. Bueno, esperemos que solo un invierno. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista. Ya son las 9 de la mañana, 16 minutos. Hay más información para actualizar.